Vamos con el primer tema de la mañana o de la tarde ya, digamos. Enrique Betancourt, que antes decía que tenía un tiempito que yo no lo veía por ahí, sabático, pero que parece que ahora vuelve con ganas. Buenos días, Enrique. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Sí, estaba casi en la nevera, sí. Pero un hombre como tú no puede estar en la nevera de ninguna manera. No, me tomé algunos meses para leer, viajar un poco, pero al final tienes ese gusanillo que te dice, bueno, te estás dejando de hacer algunas cosas. Y ya desde principios del verano me había planteado volver otra vez a mantener alguna relación estable con algún medio, y bueno, empecé hace un par de semanas con un artículo en Canarias Ahora. Voy a intentar mantener una periodicidad tranquila, semanal o quincenal, que me permita combinar análisis de la actualidad con también cosas que me gustan mucho, que es ponerme a margullar en datos sobre nuestra historia democrática y el autogobierno, y analizar esos datos, no solo, digamos, el presente, sino también la evolución de muchas cosas de nuestra historia más cercana, en la que han ocurrido muchísimas cosas importantes en los últimos 50 años, ¿no? Te agradezco que hayas empleado la palabra margullar. Hacía tanto tiempo que no la escuchaba. Margullar. Es muy bonita, ¿no? Es preciosa, es preciosa, es preciosa. Me acuerdo de pibe que decía, margullar, si no podías entrar, profundizar bien, ahí te quedabas medio, ¿sabes? Bueno, Enrique, cuéntame. Hay unos pasos que se están dando dentro del nacionalismo. Bueno, el nacionalismo tiene muchas ramas, ¿no? Pero básicamente, por ejemplo, lo que está pasando ahora en esa división también del nacionalismo de Nueva Canarias, la parte más de derecha que de alguna manera se ha aglutinado en torno a Coalición Canaria. ¿Cómo ves esa historia? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Bueno, esas situaciones se dan en otros lados de manera distinta, claro, pero uno mira hacia Cataluña, hacia el País Vasco, que son, digamos, los más representativos históricos del nacionalismo en el Estado español, y hay todo tipo de versiones. En el caso de Euskadi, versión de izquierda, versión de derecha. El catalán más complicado, porque hay incluso versión de extrema derecha, cosa que parece una cosa rara, ¿no? Un grupo de extrema derecha que aspira a la independencia de Cataluña, compitiendo en el espacio de la extrema derecha contra Vox en esa comunidad, ¿no? Increíble. Y Galicia es otro caso aparte, ¿no? Donde existe un nacionalismo de izquierdas con mucho peso, sobre todo en las elecciones más cercanas, me refiero al bloque nacionalista galego, pero que luego cuando llegan las generales, muchos de sus votantes van al PSOE, ¿no? Mientras que existe una especie de galleguismo de derecha que es el Partido Popular, ¿no? Que aunque no es un partido nacionalista, sí que recoge cierto sentido de identidad y de reivindicación de los gallegos, ¿no? Bueno, y nosotros somos otro caso aparte, ¿no? Tenemos una situación diferente, y donde es verdad que lo que decía, que se han ido produciendo cambios en el periodo reciente, donde fundamentalmente un sector de lo que representa el llamado nacionalismo de izquierda, aunque luego si quieres hablamos de eso de nacionalismo o no, si es el término más correcto, se ha separado y está buscando la confluencia, primero electoral y posiblemente en el futuro, no será orgánica también, con Coalición Canaria. ¿Eso cambia cosas? Pues claro que cambia cosas. Cambia, digamos, en la configuración que ha existido los últimos 15 o 20 años. Y eso por eso hay que analizarlo, estudiarlo y ver cómo va a terminar. No como decían hoy se recogen unas declaraciones, creo que es en Canarias 7, del grupo de Cindido de Nueva Canaria, Primero Canarias, que dice que la unidad del nacionalismo, se refiere a la unidad fundamentalmente con coalición, pero que todo el nacionalismo fuera junto a unas elecciones generales, le daría 7 escaños en Canarias. Bueno, yo creo que eso no se puede decir ni harto ron, ¿eh? Quiero decir, el mejor momento de mayor unidad, con menos partidos en la oferta electoral, me refiero, en aquel momento era PP, PSOE y coalición. En los años finales del pasado siglo y comienzos de este, coalición tuvo 4 escaños. Hoy, con la competencia además de nuevas formaciones políticas que han surgido en los últimos años, una en el ámbito de la izquierda, con el caso de Podemos y posteriormente Sumar, que sacó un escaño por Las Palmas en las últimas elecciones generales, y de Vox,
que no hay que olvidar que Vox no tiene representación en Tenerife porque no pudo presentarse. ¿Recuerdas, Javier, que tuvo un problema burocrático en la presentación de las listas en el verano del 23? Pero si no, hubiese tenido escaños seguro. Y ahora si se presenta, la duda es si tiene por Santa Cruz de Tenerife 1 o 2, y si por la circunscripción de Las Palmas tiene 1 o 2. O sea, las cosas han cambiado mucho. Si se diera ese proceso que defiende Coalición Canaria y el grupo Dinero Canarias, lo mantendrían probablemente el escaño por Tenerife, y por Las Palmas habría que ver si lo tienen escaños. No es nada fácil. Lo de los 7 escaños me parece que fue una lanzada bastante larga, pero poco que ver con la realidad. Pues mira, es como una línea diferente, porque realmente cuando tú escuchas hablar a muchísima gente, por ejemplo, a la izquierda, y ya da por hecho de que la ultraderecha gana. O sea, a veces me da la impresión de que se está lanzando, no se está lanzando esa imagen que tú estás diciendo, que están haciendo los nacionalistas, de que han remultiplicado, o ellos piensan remultiplicar, sino que se empieza ya como perdido, me da la impresión. Sí, pero las cosas son siempre más complicadas y la realidad pone a todos en su sitio. ¿Recuerdas que cuando se convocaron las elecciones de forma sorpresiva por parte de Pedro Sánchez tras el batacazo en las autonómicas y en las locales, todo el mundo daba por sentado la mayoría absoluta entre el PP y Vox? Sí, es verdad. Y no ocurrió. Y no ocurrió. Y las cosas han ido cambiando tanto que ahora mismo las dudas son muchas, porque evidentemente Vox ha subido en intención de apoyo electoral desde entonces hasta hoy, pero lo ha hecho a costa del Partido Popular. O sea, el Partido Popular, probablemente si hubiera elecciones hoy a nivel del Estado, yo creo que sería segunda fuerza política, que el PSOE les ganaría, cosa que sería impensable hace 6 o 9 meses. ¿Qué va? Pero es que le ha minado, los analistas señalan aproximadamente en un año Vox le ha quitado 1 millón de votos al Partido Popular. Eso no es ninguna bobería. Sí. No solamente votos, sino que ha sido la batuta, ¿no? Que les ha marcado el camino. Efectivamente. ¿Sabes? O sea, es increíble. Por eso creo yo que cuando hablamos de que Abascal puede llegar a ser vicepresidente del gobierno, en el fondo, ese gobierno se podría mantener gracias a Vox y se repetiría un poco ese mismo modelo, ¿no? Sí, pero puede darse el caso de una situación donde el PP saque 80 escaños y Vox 65-70, que no les den para los 176 mínimos que garantice la mayoría absoluta. O sea, yo creo que todavía las cosas están muy abiertas. Además, han ido cambiando en función de las situaciones, lógicamente. Antes del verano, el PSOE estaba casi hundido por los escándalos de corrupción que aparecieron de Cerdán, de Coldo y compañía. Después del verano se ha ido recuperando y son ya varias las encuestas, los estudios sociológicos que lo colocan como primera fuerza. Claro, ¿de qué va a depender? Por un lado, evidentemente, del espacio del nacionalismo, que ayudó a que hubiera ese pacto que evitó el gobierno PP-Vox. Parece que en ese espacio se mantienen en línea parecida tanto el PNV, que no está dispuesto a un gobierno donde aparezca Vox por ningún lado, bueno, además Vox es enemigo acérrimo de los nacionalismos, y también Esquerra Republicana de Cataluña o el BNG. De Junts podemos tener más dudas de los de Puigdemont, por razones muy varias, ¿no? Entre otras cosas porque han ido perdiendo espacio, no mandan en Cataluña, tampoco el independentismo ya es mayoritario en Cataluña. Encima a Junts le sale por la derecha un grupo de extrema derecha que es Alianza Catalana. Curioso lo de Alianza Catalana. Dominando también curioso, el electorado. Sí. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar con Junts en caso de unas elecciones y que haya que apoyar una investidura. Hombre, parecería muy raro que el señor que hasta hace 6 meses le gritaban Puigdemont a prisión forme parte de un gobierno o apoye un gobierno PP, Vox, Puigdemont. Pero bueno, en el mundo político ya no nos asombramos de nada. Sería bastante raro, ¿no? O sea, sí, claro. Pero bueno, el mundo es tan complejo que pueden pasar ese tipo de cosas. Ayer estaba yo viendo de Ignatius Farray, no sé si lo has visto,
era lo que tenía que hacer, en plan irónico y tal, la izquierda, ¿no? Entonces era como decir los dirigentes de la izquierda, es decir, asumir como ¿cómo diría yo? El mensaje de la derecha, y entonces él ponía como un ejemplo, como un espejo, y entonces cuando se veían que en esa posición, entonces la propia derecha reaccionaba en contra, ¿sabes? Que era la única manera de que... Pues es una locura, ya. Sí, disparate. Mira, Enrique, ¿y aquí cómo lo ves? ¿Aquí cómo lo ves? Porque ayer había un artículo muy interesante que era como, hablaban incluso de la Unión del Pueblo Canario, ¿sabes? De que si este espacio que comenzaba había ciertas reuniones en principio, por lo menos para dialogar un poco entre Nueva Canarias y Podemos, que querían ampliarlo a otros sectores también. Y bueno, ponían ese objetivo, me parece mucho, pero bueno, hablaban de... Sí, la información periodística se incluía a todo Dios, ¿no? Y eso es, sinceramente, una especie de quimera, ¿no? Eso no puede ser. No ha sido nunca y no va a ser ahora. No lo fue ni siquiera con la Unión del Pueblo Canario. Cuando existía UPC, hubo gente que se presentó en contra de UPC del ámbito del nacionalismo, ¿eh? Sí. Incluso algunos de los líderes que habían estado antes en Pueblo Canario Unido. ¿Y tú crees que es posible, aunque no se aglutine, tú crees que es posible en fin, que el ruido que produce la ultraderecha, el miedo de alguna manera, va a hacer que esta gente de alguna manera busquen puntos en común, o tú crees que no? Yo llevo analizando esto durante los últimos meses y hablándolo sobre todo con algunos amigos, ¿no? Es una cosa que es cuestión de inteligencia y de supervivencia. Depende del grado que haya de generosidad y de capacidad para saber que estamos en un momento crítico. Claro. Es decir, estamos en un momento en el que, efectivamente, como está ocurriendo en otros lugares de Europa y del mundo, la ultraderecha avanza, y eso no es ninguna tontería. Eso supone riesgo para los derechos alcanzados por las mujeres, para los avances que también el mundo LGTBI ha tenido LGTBI en el Estado español, en libertades y en derechos, también en la concesión del Estado, tanto en lo que suponen las pensiones públicas, las ayudas para los más vulnerables, o también en el modelo autonómico, porque rechazan absolutamente los autogobiernos. O sea que si con esas razones, si con esos riesgos, no son capaces de buscar elementos comunes y ponen por delante lo que les diferencia, o programas de máximo sabiendo que eso es imposible, pues bien merecido tendrían que no sacaran ni un voto, ¿no? Sinceramente, si se presentan en Canarias 2 o 3 opciones a las elecciones generales, y digo también a las autonómicas, dentro de ese espacio de izquierda, están condenados al fracaso. O sea que lo mejor que podrían hacer, supongo, porque incluso cuando he escrito estos 2 artículos, el primero sobre la unidad y el segundo sobre la evolución de Primero Canarias, he recibido muchos comentarios de gente, especialmente en el primero, que me decían la palabra o la frase que yo utilicé al final del artículo. Yo cerraba el primer artículo diciendo, están tardando en sentarse a hablar. Sí, recuerdo, sí. Pues mucha gente me respondía con la misma frase, están tardando. O sea que yo creo que hay mucha gente que son votantes de ese espacio que no perdonarían en ningún caso que no se fuera juntos. Si se va juntos, analizando los datos electorales que yo he mirado de los últimos 10, 15 años, tienen representación segura. De hecho, en el 2023, en una situación en que se venía de unas autonómicas con resultados muy complicados, las que Podemos había desaparecido del Parlamento de Canarias, aunque Nueva Canarias sí mantuvo sus 5 escaños. Digo, partiendo de esa situación complicada, sumar con Podemos y con la candidata que había sido considerada el gobierno canario, con Noemi, Santana, sacó escaños por la atribución de Las Palmas. O sea que es posible, si van juntos con un programa razonable que incida en lo que a la gente le preocupa, no en lo que le preocupa a las formaciones políticas, sino a la gente. Estoy refiriéndome a los graves problemas de la vivienda. Claro. En eso sí, yo veo que la gente estaría totalmente de acuerdo. El tema está en cómo los que están arriba
tienen la obligación de hacerlo porque los ladrillos están cerca, está claro, ¿no? Sí, 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 sí. Lo otro es lo que dices tú, o sea, de ir separados, la muerte es segura, ¿no? Bueno, el ejemplo lo tuvimos en las autonómicas. Hmm. El espacio que venía del mundo de Podemos se fracturó en Podemos y en Drago. Uno mira los datos, resultado final de las elecciones autonómicas, 0 escaños ese espacio. Pero es que si hubiesen ido juntos hubiesen tenido escaños. Fíjate, claro. Evidentemente. ¿Hay espacio para 3 partidos en ese ámbito? No lo hay. No. Y si lo hacen, pues esos votos terminarán todos yendo a una papelera de reciclaje y no tendrán representación ni en las generales, que son las que probablemente puedan convocarse, no sabemos cuándo, pero puede ocurrir en los próximos meses, ni en una podría darse el caso que yo creo que en ese caso que estás planteando, de un cansancio. Así que de algo se caracteriza la izquierda porque tiene otra conciencia, creo yo, ¿no? En ese aspecto. De un cansancio y que no participe o que no quiera participar, o una deriva hacia un voto más seguro, que podría ser más al PSOE. ¿Tú cómo ves? Sí, se pueden dar esos escenarios, Javier, perfectamente. Quiero decir, si no hay ninguna oferta que convenza a esas personas que se sienten a la izquierda del PSOE, que hay una parte importante, yo calculo en torno al 10, 12, 14% del electorado en Canarias. Si lo que le ofreces es 3 candidaturas, sabiendo que es imposible que ninguno tenga representación, evidentemente una parte se podría ir al PSOE y otra parte importante a la abstención también, en sus casas. Eso no... hombre, no podemos preverlo desde ahora, pero da la pinta de que la gente no aceptaría una vez más que se les colocase en una situación donde... Pero mira ahora, digo que analiza ahora, primero lo que has comentado desde un principio, primero demostrando que efectivamente que España es diversa, porque la visión, el radar que le pusiste a todo el país, vemos que lo diversos que son todos, ¿no? Sí. Eso está claro. Pero por ejemplo, mucha gente... tú dices, al final de mi primer artículo la gente me decía, están tardando, lo mismo que decías tú, ¿no? Es decir, que esas ganas de ese sector sí se tiene. Ahora mismo. Bueno, mire, las referencias internacionales también. También. Las elecciones en Francia hace un par de años, estaba clarísimo que iba a arrasar el Frente Nacional. Y de repente a alguien se le ocurrió y dice, bueno, pues igual no podemos juntar todas las izquierdas. Incluso en ese caso estaba incluido el Partido Socialista, ¿no? Y lo que parecía inevitable, pues no se produjo y no ganó el Frente Nacional las elecciones. O sea que, sí, es verdad. No estamos condenados. Es verdad. Depende de ¿Y quién sería el melenchón aquí? Rufián, porque todo el mundo quiere que sea Rufián. Pues mire, yo era muy crítico con Rufián. Reconozco que es un personaje que a veces me llama la atención lo atrevido que es. Pero en los últimos meses las cosas que ha dicho no me parecen que sean precisamente tonterías. Además las ha dicho con enorme valentía, sin contar con el apoyo explícito de la mayoría de su partido, que los ha dejado un poco descolocados, pero lo que ha dicho es clarísimo. O la izquierda se junta en el Estado español, claro, o los barren. Que sí, está claro. Y más claro ahora, ¿no? Está claro. Y por eso creo que ha ganado prestigio. De hecho, en la última encuesta que vi, era el político más valorado, por encima de Sánchez, de Feijóo y de todo el mundo. O sea que algo le ha servido ese llamamiento a la unidad, que luego también, es verdad, Javier, que luego hay gente en la izquierda que pone en condiciones casi para que no se produzca, ¿no? Yo alguna vez, alguna ocasión, gente que me dice, unidad sí, pero mi candidato, vale. Unidad sí, pero mi programa. Hombre, eso no es unidad. No. Eso no es unidad. Unidad implica generosidad, cesión, parte de mi programa. Aprendamos de Francia entonces, claro, ¿no? Y la persona que tiene que encabezar, me refiero a lo que se hace siempre el candidato a la presidencia del gobierno, buscar una persona que genere máximo acuerdo y consenso entre todo ese posible mundo que lo va a votar. No es que yo crea que es el mío, porque entonces sí que si se ponen esas condiciones, imposible. Si se ponen líneas rojas por delante, imposible. Si hay generosidad, hay posibilidades. Claro. ¿Tú crees que una cosa, ya nos quedamos sin tiempo. ¿Tú crees que
todos los influencers y toda esta gente que están funcionando ahora, tanto de un lado como de otro, ¿no? Que están generando una capacidad de información entre la gente, y la gente cree y los sigue, ¿no? De alguna manera, no solamente serían digamos, los directores de orquesta de los partidos los que tendrían que llegar a esas conversaciones, sino también sembrar un poco esa unidad o ese clima desde abajo, desde los propios influencers, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que circula, digamos, en las redes muchas veces está muy mediatizado y hay poco, recibimos demasiada información, Javier, y tenemos poca capacidad de asimilarla y de reflexionar sobre ella. Me parece más interesante un formato como el de ahora, en que podemos hablar tranquilamente, sin limitaciones, que no esa avalancha continua que se recibe a través de las redes, que yo, por ejemplo, todos los mensajes que recibo yo por WhatsApp o por otro, soy incapaz de deglutirlo todo. Creo que debemos pensar más en la serenidad, en los análisis tranquilos, pensando... Enrique, lo feliz que tú estabas, oíste, Enrique, lo feliz que tú estabas, que te estabas leyendo toda esa historia que estabas diciendo antes, ahora ha vuelto. A uno le apasiona la era una broma. Y la realidad, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando esto es preocupante, ¿no? Cuando están en juego derechos de la gente, cuando podemos ver, como hemos visto en Estados Unidos, cazando inmigrantes. De loco. Más de loco, y diría más de estúpido. Lo veíamos recientemente como habían ido a la Casa Blanca 100 empresarios a protestar, porque claro, ¿quién trabaja? ¿Quién hace el trabajo en Andalucía en los campos más duros del mundo agrícola? Inmigrantes. ¿Quién hace el trabajo en la hostelería aquí mayoritariamente? Yo creo que por lo menos un 40% de la hostelería son inmigrantes. Sí. Enrique, se nos fuimos. Enrique, ya nos hemos quedado sin tiempo. Otro día te llamo, seguimos hablando, ¿vale? Sin ningún problema. Y muy agradecido de que me hayas llamado. Venga, gracias, Enrique. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, un pequeño alto en el camino, un poquito de publicidad y a la vuelta vamos a escuchar a Gabilondo y a Antonio Tejera. El Rompeolas con Javier Rodríguez.